Buenas tardes, soy Gabriel González, su servidor. En esta ocasión vamos a hablar de prevención de riesgos laborales. Primer término, refiriéndonos al marco legal, nos encontramos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos indica la obligación de los patrones de establecer controles para evitar los riesgos a sus trabajadores. Enseguida tenemos la Ley Federal del Trabajo, que en el título 9, Riesgos de Trabajo, establece medidas y condiciones para el trabajo libre de riesgos en la República Mexicana. Después encontramos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que deberán observarse en todos los centros de trabajo. Bien, enseguida tenemos las normas oficiales mexicanas. Nos atendremos a las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya que estas son las de seguridad. Y tenemos muchas normas referentes a temas variados, específicos, y como ejemplo tenemos la norma 001, que nos habla de edificios, locales e instalaciones, la norma 002, que nos habla de prevención y control de incendios, la norma 009, que nos habla sobre trabajos de altura. En fin, podemos continuar así con el resto de las normas, todas ellas enfocadas a la prevención de riesgos. Si estamos hablando de prevención de riesgos, debemos saber qué son los riesgos de trabajo. Según la Ley Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo de su labor. Así de simple. ¿Qué es accidente de trabajo? Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar o el tiempo en que se presente. Por otro lado, las enfermedades de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Una vez visto esto, veamos cuáles son las causas de los riesgos de trabajo. Tenemos tres causas. En primer lugar, actos inseguros. En segundo lugar, condiciones inseguras. Y por último, contaminantes del ambiente laboral. Los actos inseguros constituyen las acciones de los trabajadores, movimientos, tareas, uso de herramientas, actitudes inclusive, que los exponen a un accidente, que los aproximan a tener un accidente. Las condiciones inseguras las encontramos en nuestra área de trabajo. Son situaciones de riesgo, de peligro, que nos exponen a un accidente. Una tapa abierta en una alcantarilla, una estiba mal acomodada, en fin, muchas cosas, herramienta en mal estado. Muchas de esas condiciones inseguras fueron provocadas por un trabajador que anteriormente no se fijó y dejó esa situación, y eso puede causarle un problema a otra persona que venga posteriormente. Por último, los contaminantes del ambiente laboral. Estos son sustancias que nos encontramos en el ambiente. Pueden ser neblinas, polvos, solventes, inclusive condiciones de iluminación, temperatura, que nos afecta a los trabajadores. Entonces, todo eso debemos emplear una metodología para controlar y corregir estas situaciones. En esa metodología de la prevención de los riesgos de trabajo, debemos emplear en primer lugar el reconocimiento de las acciones y condiciones peligrosas. ¿Cómo lo hacemos? Con un análisis, con una revisión de nuestra área de trabajo, con una revisión de las actitudes de nuestros trabajadores.
Enseguida, una evaluación. ¿Qué tanto afecta nuestras condiciones o nuestras acciones a los trabajadores? ¿Qué tantos accidentes nos pueden provocar? Ya una vez que hemos evaluado eso, debemos de controlar. ¿A través de qué? De corregir las situaciones en que nuestros trabajadores están en riesgo, o de enseñarles a controlar sus actitudes y sus acciones de manera que no sufran un accidente. Con lo que respecta a los agentes contaminantes, debemos también reconocerlos, en primer lugar, saber cuáles son, cómo nos afectan, en dónde se encuentran, luego evaluar qué tanto nos afectan, qué tanto daño pueden causarnos a los trabajadores, y después controlarlos. Muchas veces ese control debe ser aplicado de una forma drástica, ya sea instalando algún equipo o poniendo alguna puerta, cambiando la iluminación, poniendo aire acondicionado, pero eso nos va a favorecer para que nuestros trabajadores se encuentren sanos y trabajen con calidad, que nos den una buena producción y así tengamos un negocio sano. Muy bien, por lo pronto con esto terminamos el día de hoy. Espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.